La bofetada resonó por todo el comedor como un disparo en la noche. Mi propia hija, Tatiana, me acababa de golpear delante de toda la familia porque le dije que no iba a enviar más los $20,000 mensuales a su cuenta bancaria. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse en el aire. Los ojos de todos estaban clavados en mi mejilla enrojecida, pero nadie dijo una palabra. Nadie me defendió. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como la marca de sus dedos ardía en mi rostro arrugado. 65 años de vida y jamás pensé que mi propia sangre me humillaría de esta manera. El dolor físico era nada comparado con la herida que sentí en el alma. Esta era la misma niña que crié sola después de que su padre nos abandonara, la misma que consolé durante sus pesadillas, la que alimenté con mis propias manos cuando no teníamos ni para el pan. Tadeo, su esposo, estaba sentado a su lado con una sonrisa torcida en los labios, como si estuviera disfrutando el espectáculo. No movió ni un músculo para detener a su mujer. Al contrario, vi cómo asentía levemente con la cabeza, aprobando lo que acababa de presenciar. Era como si hubieran ensayado esta escena 1000 veces antes. Mi hermana Valeria, que estaba sentada frente a mí, bajó la mirada hacia su plato de comida fría. Mi cuñado Jorge fingió no haber visto nada y siguió cortando su carne como si fuera la cosa más importante del mundo. Mis otros familiares, que habían venido supuestamente para apoyarme en esta decisión difícil, de repente encontraron fascinantes las servilletas de papel. La mesa que yo misma había preparado con tanto amor esa tarde se había convertido en el escenario de mi mayor humillación. Había puesto mis platos favoritos, los que heredé de mi madre, había cocinado durante horas el guiso que a Tatiana le gustaba desde pequeña, había comprado el vino que Tadeo siempre pedía. Todo para crear un ambiente familiar donde pudiera explicarles con calma mi decisión. Pero no hubo explicación posible. En cuanto pronuncié las palabras "no más dinero", Tatiana se transformó en una fiera. Sus ojos se llenaron de una ira que jamás había visto antes, ni siquiera cuando era adolescente y se rebelaba contra todo. Esta era diferente. Esta era la mirada de alguien que había perdido su fuente de ingresos y no estaba dispuesta a aceptarlo. «Eres una vieja malagradecida», me gritó mientras se levantaba de la silla con tanta fuerza que la tiró al suelo. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todas las veces que te hemos visitado cuando estabas sola, así nos pagas». Su voz era un chillido agudo que me lastimó los oídos. Quise responderle que esas visitas siempre coincidían con el día que yo hacía las transferencias bancarias, que sus llamadas telefónicas solo llegaban cuando necesitaba algo, que hacía meses que no recibía ni un mensaje preguntando por mi salud. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta como piedras pesadas. Tadeo finalmente habló, pero no para calmar los ánimos, sino para echar más leña al fuego. «Doña Florinda, con todo respeto, pero usted está cometiendo un error muy grande. Nosotros tenemos gastos, tenemos responsabilidades. No puede dejarnos así de la nada». Su tono era calculado, manipulador, como si estuviera negociando un contrato comercial en lugar de hablar con la mujer que lo había recibido como a un hijo. Los $20,000 mensuales representaban casi toda mi pensión de jubilada más los ahorros que había guardado durante décadas trabajando como secretaria en una oficina gubernamental. Era el dinero que tenía destinado para mis medicamentos, para las reparaciones de mi casa vieja, para los gastos imprevistos que siempre surgen a mi edad. Pero durante los últimos 3 años, todo había ido a parar directamente a su cuenta. Al principio me dijeron que era temporal, que Tadeo había perdido el trabajo y necesitaban ayuda para pagar la renta de su apartamento. Después fue porque Tatiana estaba estudiando un curso de diseño gráfico que le iba a abrir muchas puertas. Luego necesitaban cambiar el auto porque el viejo se había descompuesto. Siempre había una razón, siempre había una emergencia, siempre había una promesa de que el próximo mes ya no necesitarían más dinero. Pero las emergencias nunca terminaban y las promesas nunca se cumplían. Mientras tanto, yo empecé a comer una vez al día para poder estirar mi presupuesto. Dejé de comprar la medicina para mi artritis porque no me alcanzaba el dinero. Mi casa se estaba cayendo a pedazos porque no podía pagar a un plomero ni a un electricista. El mantel que había planchado esa mañana con tanto cuidado ahora tenía manchas de vino derramado cuando Tatiana golpeó la mesa con el puño. Los vasos temblaron, algunos se volcaron, y el ruido del cristal contra la madera se mezcló con sus gritos cada vez más histéricos. «No puedes hacernos esto, mamá», siguió gritando mientras paseaba alrededor de la mesa como un animal enjaulado. «Tenemos pagos que hacer, tenemos una reputación que mantener.
¿Qué van a decir nuestros amigos cuando no podamos pagar la renta de ese apartamento tan bonito que tenemos? Ahí estaba la verdad. No les importaba mi bienestar, no les importaba que yo estuviera sacrificando mi salud y mi comodidad para mantener su estilo de vida. Les importaba su imagen, su reputación, su apartamento bonito pagado con el dinero de una vieja que comía frijoles todos los días para poder enviarles esos $20,000 puntuales cada mes. Y ahí estaba yo, con la mejilla ardiendo y el corazón hecho pedazos, viendo cómo la familia que tanto amaba me daba la espalda cuando más necesitaba su apoyo. El golpe había sido solo el comienzo. Lo que vendría después iba a doler mucho más. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, tocándome la mejilla que todavía me ardía, pero no por el golpe físico, sino por la humillación que llevaba clavada en el alma. Mi mente comenzó a rebobinar como una película vieja, trayendo recuerdos que había enterrado bajo capas de justificaciones y autoengaño. Recordé el cumpleaños número 63. Hace 2 años. Había planeado una pequeña celebración en mi casa, nada extravagante, solo un pastel casero y la compañía de mis seres queridos. Tatiana me había prometido que vendría con Tadeo después del trabajo. Compré todos los ingredientes para hacer su torta favorita, esa de chocolate con relleno de dulce de leche que le gustaba desde niña. Gasté casi $200 en decoraciones y comida para esa fiesta. Pero nunca llegaron. A las 8 de la noche recibí un mensaje de texto frío y cortante. Mamá, surgió algo importante con los amigos de Tadeo. No podemos ir. Feliz cumpleaños. Ni una disculpa, ni una explicación real, ni una promesa de recuperar el tiempo perdido. Yo me quedé sola con un pastel entero, velas sin soplar y lágrimas que se mezclaron con el chocolate derretido. Al día siguiente vi en sus redes sociales las fotos de esa cosa importante. Estaban en un restaurante elegante con un grupo de personas que nunca había visto antes, brindando con copas de vino que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Tatiana llevaba puesto un vestido nuevo que reconocí inmediatamente. Lo había comprado con el dinero que yo le había enviado supuestamente para pagar la luz. Me menté a mí misma diciéndome que era normal, que los jóvenes tenían su propia vida social, que no podían estar siempre pendientes de una vieja como yo. Pero algo en mi pecho se contrajo esa noche, algo que traté de ignorar durante mucho tiempo. Luego vino la Navidad del año pasado. Otra promesa rota, otra excusa elaborada. Me dijeron que iban a pasar las fiestas con la familia de Tadeo porque su abuela estaba muy enferma y quizás era su última Navidad. Me pareció razonable, incluso noble de su parte. Les envié dinero extra ese mes, $500 adicionales para que compraran un regalo bonito para esa pobre abuela moribunda. Pero la abuela de Tadeo estaba perfectamente bien. Lo descubrí por casualidad 3 meses después, cuando me encontré con su tía Lorena en el supermercado. Me contó que habían pasado las fiestas en un resort de playa carísimo, que habían estado publicando fotos en Instagram durante toda la semana. La supuesta abuela enferma había estado bailando salsa en la piscina del hotel. Cada mentira se acumulaba como una piedra más en mi estómago. La graduación de un curso que nunca existió, la emergencia médica que resultó ser un tratamiento de belleza, el auto descompuesto que en realidad habían vendido para comprarse uno más nuevo y lujoso. Siempre había una historia. Siempre había una urgencia, siempre había una razón por la cual yo tenía que abrir mi cartera. Pero lo que más me dolía no eran las mentiras sobre el dinero. Era la forma en que habían comenzado a borrarme de sus vidas de manera tan sutil que casi no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las llamadas telefónicas se fueron espaciando cada vez más. Antes me llamaban cada 2 o 3 días solo para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre su trabajo, para invitarme a almorzar los domingos. Ahora solo recibía llamadas el día 25 de cada mes, exactamente 24 horas antes de que yo hiciera la transferencia bancaria. Y la conversación siempre seguía el mismo patrón. Hola mamá, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! Oye, te queríamos avisar que este mes tenemos un gasto extra por esto o por aquello. ¿Podrías enviarnos un poquito más? Te amamos mucho, gracias por entendernos. Las invitaciones a eventos familiares también se fueron desvaneciendo como el humo. Ya no era incluida en las reuniones casuales, en las cenas de fin de semana, en los planes espontáneos. Solo me invitaban a las celebraciones donde era socialmente inaceptable excluirme. Mi cumpleaños, el Día de las Madres, ocasiones donde mi ausencia se notaría demasiado. Incluso en esas ocasiones especiales, podía sentir cómo contaban los minutos para poder irse. Llegaban tarde,
Se quedaban el tiempo mínimo necesario, siempre tenían alguna excusa para marcharse temprano. Ay mamá, nos encantaría quedarnos más tiempo, pero Tadeo tiene que madrugar mañana, pero prometimos encontrarnos con unos amigos más tarde. Recordé el día que me enfermé de gripe el invierno pasado. Estuve 3 días con fiebre alta, tosiendo hasta que me dolían las costillas, sin poder levantarme de la cama para prepararme ni un té. Llamé a Tatiana para pedirle si podía venir a cuidarme, o al menos traerme algunas medicinas del hospital. Ay mamá, me encantaría ayudarte, pero estoy súper ocupada esta semana. ¿Por qué no llamas a la tía Valeria? Ella vive más cerca que yo. Pero Valeria también tenía sus propios problemas. Su esposo Jorge había tenido un accidente en el trabajo y necesitaba cuidados constantes. Me las arreglé sola durante esos 3 días horribles, arrastrando los pies hasta la cocina para calentarme una sopa enlatada, temblando de frío y fiebre bajo las cobijas rotas de mi cama. Pero esa misma semana vi en Facebook que Tatiana había organizado una cena elaborada para celebrar el ascenso laboral de Tadeo, con mesa decorada y platillos gourmet. Tenían tiempo para celebrar entre ellos, pero no para cuidar a su madre enferma. Tenían energía para organizar fiestas sofisticadas, pero no para hacer una visita rápida al hospital a comprarme un antigripal. Todo estaba claro, pero yo me negaba a verlo. La gota que derramó el vaso había sido el mes pasado, cuando les dije que necesitaba reducir la cantidad de dinero porque mis gastos médicos habían aumentado. Mi artritis había empeorado y el doctor me había recetado unas medicinas nuevas que costaban $800 mensuales. Pensé que lo entenderían, que mostrarían algo de comprensión por mi situación. En lugar de eso, Tatiana me hizo sentir como si fuera una egoísta. Mamá, nosotros también tenemos gastos importantes. No puedes pensar solo en ti misma. Además, ¿para qué necesitas tantas medicinas? Mi amiga Antonia dice que todos esos doctores solo quieren sacarle dinero a los viejos. Me sugirió que dejara de ir al médico y que probara con remedios caseros. Esa noche, acostada en mi cama fría y mirando el techo agrietado de mi habitación, finalmente pude ver la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. No era su hija la que me hablaba cada mes. Era una desconocida que había aprendido a manipular mis sentimientos maternales para conseguir dinero fácil. La mujer que me había abofeteado esa noche en el comedor no era la niña que yo había criado con tanto amor y sacrificio. Era una extraña que veía en mí solo una fuente de ingresos, un banco personal que nunca cobraba intereses y que siempre estaba disponible para los retiros. Y por primera vez en 3 años, sentí algo diferente al dolor en mi pecho. Sentí rabia. Una rabia fría y calculada que comenzaba a despertar después de haber estado dormida durante demasiado tiempo. La madrugada del día siguiente fue diferente. Me levanté antes del amanecer, no porque hubiera logrado dormir, sino porque algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había recibido esa bofetada horas antes. El espejo del baño me devolvió la imagen de una persona que comenzaba a despertar de un sueño largo y doloroso. Me preparé un café cargado y me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había contado billetes durante años para enviárselos a Tatiana. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso aplastante de la culpa materna que me había estado carcomiendo el alma. En su lugar, había algo parecido a la claridad, fría y precisa como el agua de un manantial. Tomé mi teléfono y comencé a revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. Los números no mentían. 72 transferencias de $20,000 cada una. $1,440,000 enviados religiosamente cada mes, como si fuera una pensión alimenticia que yo le debiera a mi propia hija adulta. Pero esa no era toda la historia. También estaban las transferencias extra, los $500 adicionales para la supuesta abuela enferma de Tadeo, los $1,000 para el curso de diseño gráfico que nunca tomó Tatiana, los $2,000 para la reparación del auto que en realidad habían vendido. En total, había enviado más de $1,600,000 en 3 años. Hice un cálculo rápido. Con ese dinero podría haber renovado completamente mi casa, que se estaba cayendo a pedazos. Podría haber pagado mis medicinas sin preocuparme. Podría haber viajado, conocido lugares que siempre soñé ver antes de morir. Podría haber tenido una vejez digna en lugar de esta existencia de sacrificios constantes. Mientras tomaba mi segundo café, sonó el teléfono. Era Tatiana. Por un momento dudé si contestar, pero algo me dijo que necesitaba escuchar lo que tenía que decirme. Su voz sonaba diferente, más suave,
como cuando era pequeña y había hecho alguna travesura. Mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Quería hablar contigo sobre lo de anoche. Hizo una pausa, esperando que yo respondiera, pero permanecí en silencio. Mira, tal vez reaccioné un poco fuerte, pero es que nos tomaste por sorpresa con esa decisión tan repentina. Tadeo y yo estuvimos hablando toda la noche y entendemos que puedas estar pasando por un momento difícil. Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña caprichosa que necesitaba ser calmada. Continuó, ¿qué te parece si reducimos la cantidad a $15,000 por un tiempo? Solo hasta que nosotros podamos estabilizarnos económicamente. Sería temporal, te lo prometo. Temporal. Esa palabra había perdido todo significado viniendo de sus labios. Todo era siempre temporal con ellos, pero lo temporal se había convertido en permanente hace mucho tiempo. Me quedé callada, escuchando cómo seguía tejiendo su red de manipulación. Mamá, ¿estás ahí? Mira, sé que ayer las cosas se salieron de control, pero tú sabes que te amo mucho. Es solo que estamos bajo mucha presión financiera y cuando nos dijiste eso tan de repente, bueno, me asusté. No sé qué vamos a hacer si no tenemos tu apoyo. Ahí estaba otra vez. La culpa maternal, esa herramienta perfecta que había usado durante años para conseguir lo que quería. Pero esta vez las palabras rebotaron en mí como piedras en una pared de acero. Ya no me llegaban al corazón porque finalmente había entendido que no eran sinceras. Tatiana, le dije con una voz que ni yo misma reconocí, necesito tiempo para pensar. No voy a tomar ninguna decisión apresurada. Era mentira. Ya había tomado mi decisión la noche anterior, cuando vi la verdad de frente por primera vez en años. Pero necesitaba que ella creyera que todavía había una posibilidad. Ay, mamá, me das tanto miedo cuando hablas así. Pareces tan fría. ¿Segura que estás bien? Tal vez deberías ir al médico. A veces el estrés puede afectar la mente de las personas mayores. Otra manipulación sutil, sugiriendo que mi decisión era producto de algún deterioro mental. Después de colgar, me quedé sentada en el silencio de mi cocina, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: control. Por primera vez en 3 años, yo tenía el poder de decisión. Ya no era la víctima que rogaba por migajas de atención de sus propios hijos. Era una mujer que había visto la realidad tal como era, sin los filtros rosados del amor maternal ciego. Decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir de casa por placer, no por obligación. Me vestí con mi mejor ropa, esa blusa color vino que había comprado hace años y que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban. Hoy iba a ser la ocasión especial. Caminé hasta el Parque Central, donde solía ir cuando Tatiana era pequeña. Nos sentábamos en esas mismas bancas a comer helados y a ver a los niños jugar. Ella me contaba sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Yo le prometía que siempre estaría ahí para apoyarla, sin imaginar que algún día esa promesa se convertiría en una cadena que me ataría a una vida de sacrificios unilaterales. Una señora mayor se sentó a mi lado en la banca. Se veía feliz, relajada, con esa tranquilidad que solo tienen las personas que han aprendido a vivir para sí mismas sin sentirse culpables por ello. Entablamos una conversación casual sobre el clima, sobre las flores del parque, sobre lo bonito que estaba el día. ¿Tiene hijos?, me preguntó en un momento dado. Asentí con la cabeza. Yo también, continuó. 2 hijos maravillosos que viven sus propias vidas. Los veo cuando pueden, pero ya no vivo para ellos. Aprendí que amar a los hijos también significa enseñarles a valerse por sí mismos, no convertirse en su bastón económico permanente. Sus palabras fueron como una revelación. Toda mi vida había creído que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo por mis hijos, incluso mi propia dignidad y bienestar. Pero esta mujer me estaba mostrando una perspectiva diferente. El amor verdadero también incluye límites, también incluye el respeto mutuo. ¿Sabe qué es lo más importante que aprendí?, me dijo antes de levantarse para irse. Que cuando uno se convierte en el banco personal de sus hijos, deja de ser su madre para convertirse en su empleada. Y los hijos no respetan a sus empleados de la misma manera que respetan a sus padres. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Empleada. Eso era exactamente lo que había sido durante los últimos 3 años. Una empleada que trabajaba para mantener el estilo de vida de 2 adultos perfectamente capaces de mantenerse a sí mismos.
Cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes de texto de Tatiana y 2 llamadas perdidas de Tadeo. Todos con el mismo tono urgente, todos presionándome para que reconsiderara mi decisión. Pero por primera vez, no sentí la necesidad desesperada de responder inmediatamente, de calmar sus ansiedades, de asegurarles que todo estaría bien. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla, tomé una decisión que iba más allá del dinero. Iba a recuperar mi dignidad, paso a paso, día a día. Ya no iba a ser la mujer que rogaba por un poco de amor y atención de sus propios hijos. Iba a ser la mujer que exigía respeto o se alejaba de quienes no se lo daban. La bofetada de Tatiana había sido el golpe que necesitaba para despertar. Ahora comenzaba el verdadero trabajo, reconstruir una vida que había perdido en algún punto del camino, una vida donde yo también importara. 3 días después de la bofetada, mientras organizaba los papeles viejos de mi escritorio, sonó el timbre de la casa. No esperaba a nadie, y por un momento pensé que podría ser Tatiana viniendo a disculparse. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre joven de unos 30 años. Elegantemente vestido, con una sonrisa amable pero seria. «Señora Florinda Fagundes», me preguntó mostrándome una tarjeta de identificación. «Mi nombre es César López, soy investigador privado. Vengo de parte de su vecina, la señora Marlene Castillo. Ella me contrató para investigar unos fraudes financieros en el barrio y su nombre apareció en mi investigación». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Marlene era mi vecina de toda la vida, una mujer astuta que había trabajado muchos años en un banco antes de jubilarse. Siempre había sido desconfiada con los temas de dinero, pero nunca pensé que tuviera alguna conexión con mi situación familiar. «No entiendo», le dije invitándolo a pasar. «¿Qué tipo de fraudes? ¿Qué tiene que ver conmigo?» César se sentó en mi sala, sacó una carpeta gruesa de su maletín y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con compasión. «Señora Fagundes, la señora Castillo me comentó que usted ha estado enviando cantidades importantes de dinero a su hija durante años. Ella estaba preocupada porque notó ciertos patrones que había visto antes en casos de abuso financiero familiar». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo mis reacciones. «Durante mi investigación, descubrí información que creo que usted debería conocer sobre cómo su hija y su yerno han estado usando el dinero que usted les envía». Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías, documentos y papeles que hicieron que el mundo se tambaleara bajo mis pies. La primera fotografía mostraba a Tatiana y Tadeo entrando a un concesionario de autos de lujo. César señaló la fecha a la esquina, era de hace 6 meses, exactamente 2 semanas después de que me dijeran que necesitaban dinero extra porque el auto viejo se había descompuesto. «Compraron este BMW de $60,000 en efectivo», me explicó César mostrándome los documentos de compra. El vendedor recordaba la transacción porque es raro que clientes tan jóvenes paguen esa cantidad en billetes. «La compra se hizo el mismo día que usted les transfirió los $5,000 adicionales para la supuesta reparación». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mientras yo dejaba de comprar mi medicina para la artritis para poder enviarles dinero extra, ellos estaban comprando autos de lujo en efectivo. Pero eso era solo el comienzo. César continuó mostrándome evidencias que había recopilado durante semanas de investigación. Fotografías de Tatiana en restaurantes carísimos, cargando bolsas de tiendas exclusivas, luciendo joyas nuevas cada semana. Recibos de un viaje a Europa que habían hecho el mes anterior, exactamente cuando me dijeron que no podían visitarme en mi cumpleaños porque estaban atravesando dificultades económicas. «Pero lo más preocupante», continuó César, «es esto». Me mostró una serie de documentos bancarios que había conseguido a través de sus contactos. Su hija y su yerno tienen 3 cuentas bancarias diferentes. En una depositan el dinero que usted les envía. En las otras 2, manejan sus propios ingresos. Los números en esos documentos me dejaron sin habla. Tadeo tenía un trabajo que le pagaba $4,000 mensuales, mucho más de lo que me había dicho. Tatiana trabajaba como freelance en diseño gráfico y ganaba entre $2,000 y $3,000 al mes. Juntos tenían ingresos suficientes para vivir cómodamente sin necesidad de mi dinero. «¿Por qué me están haciendo esto?», susurré, más para mí misma que para César. Él cerró la carpeta con cuidado y me miró con una expresión llena de comprensión profesional. «Señora Fagundes, en mi experiencia investigando casos de abuso financiero familiar, he visto este patrón muchas veces.
Los perpetradores a menudo desarrollan una mentalidad donde sienten que tienen derecho al dinero de sus padres. Lo ven como una extensión de la manutención que recibieron durante la infancia, pero llevada al extremo. Me explicó que había documentado casos similares donde hijos adultos manipulaban emocionalmente a sus padres para obtener dinero, usando tácticas como las mentiras constantes, la culpa maternal y la creación de crisis ficticias. Lo más doloroso, agregó, es que muchas veces los padres saben subconscientemente que algo está mal, pero el amor les impide ver la realidad. César me mostró otra fotografía que me rompió lo que quedaba de mi corazón. Era Tatiana y Tadeo en una fiesta elegante, rodeados de amigos bien vestidos, brindando con champán caro. En la mesa había una caja grande envuelta para regalo. Cuando le pregunté qué era, me explicó que habían organizado una cena costosa para celebrar lo que ellos llamaban el día de cobro de mamá. Según mis fuentes, ellos se refieren al día 26 de cada mes como el día de cobro, entre sus amigos. Aparentemente, han convertido su situación financiera en una especie de broma privada. Algunos de sus conocidos saben que obtienen dinero fácil de su madre y los envidian por ello. El mundo se detuvo a mi alrededor. No solo me habían estado mintiendo y robando durante años, sino que además se burlaban de mí con sus amigos. Yo era el chiste de sus reuniones sociales, la vieja tonta que les financiaba su estilo de vida lujoso mientras ella comía frijoles para estirar el presupuesto. César continuó con más evidencias. Me mostró capturas de pantalla de las redes sociales de Tatiana donde presumía sus compras caras, sus viajes, su estilo de vida aspiracional. En ninguna de esas publicaciones aparecía yo. Era como si hubieran borrado mi existencia de su narrativa pública, manteniéndome solo como la fuente secreta de financiamiento. También descubrí esto, dijo mostrándome una grabación de audio en su teléfono. Es una conversación que tuvieron Tatiana y Tadeo hace 2 semanas en un café. Mi asistente logró grabarla usando equipos especializados. Presionó play y escuché la voz de mi propia hija hablando sobre mí de una manera que jamás hubiera imaginado. La vieja está empezando a hacer preguntas incómodas sobre el dinero, decía Tatiana. Creo que tenemos que ser más cuidadosos con nuestros gastos visibles. No queremos que se dé cuenta de lo bien que vivimos gracias a ella. La voz de Tadeo respondía, tranquila, tu mamá es demasiado sentimental para cortarnos el dinero. Solo tienes que llorar un poco y hacerle sentir culpa maternal, como siempre has hecho. Esa técnica nunca falla con las madres de su generación. Se reían. Se estaban riendo de mí, de mi amor incondicional, de mi sacrificio constante. Para ellos, yo no era una madre sino una víctima fácil, alguien cuyos sentimientos podían manipular a voluntad para conseguir dinero. César apagó la grabación y me dio unos minutos para procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente pude hablar, mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Qué más sabe? Hay más, señora Fagundes, pero creo que ya ha sido suficiente por hoy. Me entregó una copia de toda la documentación. La señora Castillo me pidió que le dijera que cuenta con su apoyo para lo que necesite. Ella pasó por algo similar con su propio hijo hace años y sabe lo doloroso que puede ser. Después de que César se fuera, me quedé sentada en mi sala, rodeada de evidencias de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Pero extrañamente, junto al dolor también sentí algo parecido al alivio. Finalmente tenía respuestas. Finalmente sabía que mis sospechas no eran producto de mi imaginación o mi paranoia. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un propósito claro. Ya no era la víctima confundida que se culpaba a sí misma por los problemas familiares. Era una mujer que había sido engañada sistemáticamente durante años, pero que ahora tenía todas las herramientas necesarias para defenderse. Y mañana comenzaría a usarlas. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Las evidencias que César me había mostrado estaban perfectamente organizadas sobre mi mesa de comedor, como piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. Pero yo necesitaba más que evidencias externas. Necesitaba mis propias pruebas, recolectadas con mis propias manos. Comencé por revisar todos los mensajes de texto que Tatiana me había enviado durante los últimos 2 años. Los había guardado todos, como cualquier madre que atesora cada palabra de sus hijos. Pero ahora los leía con ojos diferentes, buscando patrones que antes había ignorado por amor ciego.
Los mensajes seguían una fórmula casi matemática. Siempre llegaban entre el día 23 y 25 de cada mes. Siempre comenzaban con alguna variación de «Hola mamá, ¿cómo estás?». Siempre incluían una crisis fabricada que requería dinero inmediato. Y siempre terminaban con alguna expresión de amor que ahora sonaba hueca y calculada. Tomé capturas de pantalla de cada conversación y las organicé cronológicamente. El patrón era tan obvio que me avergonzó no haberlo visto antes. En enero, mamá, se nos descompuso la calefacción y hace un frío terrible. En febrero, el auto necesita reparaciones urgentes para pasar la revisión técnica. En marzo, Tadeo tuvo un problema dental y necesita un tratamiento caro. Cada mensaje era una mentira perfectamente elaborada, diseñada para tocar mis fibras emocionales más sensibles. Me daba cuenta de que habían estudiado mis reacciones durante años, aprendiendo exactamente qué tipo de historias me harían abrir mi cartera sin hacer preguntas. Decidí llamar a mi hermana Valeria para contarle todo lo que había descubierto. Ella había estado en esa cena terrible donde Tatiana me abofeteó, y su silencio esa noche me había dolido casi tanto como el golpe mismo. Necesitaba saber si ella había sospechado algo durante todos estos años. Florinda, me dijo Valeria con voz temblorosa cuando le conté sobre la investigación de César, yo sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de decirte algo. Cada vez que mencionaba que Tatiana se veía muy bien vestida o que había visto fotos de sus viajes caros en Facebook, tú siempre tenías una explicación. Decías que había conseguido descuentos especiales o que Tadeo había recibido bonos en el trabajo. Mi hermana me confesó que había intentado hablar conmigo varias veces durante los últimos meses, especialmente después de notar que yo había adelgazado mucho y que mi casa se estaba deteriorando. Pero cada vez que trataba de sugerir que tal vez estaba siendo demasiado generosa con ellos, te ponías defensiva. Era obvio que los amabas tanto que no querías escuchar nada negativo. Esa conversación me dolió, pero también me ayudó a entender cómo había llegado a esta situación. Mi amor maternal se había convertido en una venda en los ojos, impidiéndome ver lo que era obvio para todos los demás. Había sido una conspiración de silencio donde mi familia prefirió no interferir antes que enfrentar mi negación. Después de colgar con Valeria, decidí hacer mi propia investigación digital. Aunque no era muy hábil con la tecnología, logré crear una cuenta falsa en Instagram para poder ver las publicaciones de Tatiana sin que ella se diera cuenta. Lo que encontré superó mis peores expectativas. Su perfil era una exhibición constante de lujo y ostentación. Restaurantes caros cada fin de semana, ropa de diseñador etiquetada con precios que yo reconocía de las revistas, viajes a destinos exóticos que costaban más de lo que yo gastaba en 6 meses. Cada fotografía era una bofetada virtual a mi sacrificio. Pero lo que más me impactó fueron los comentarios de sus amigas. «Qué suerte tienes de poder vivir así», escribía una. «Me encanta tu estilo de vida, ojalá yo tuviera tus recursos», comentaba otra. Tatiana respondía con emojis y frases vagas como «hay que saber administrarse» o «todo con esfuerzo y dedicación». Nunca mencionaba que esos recursos venían del bolsillo de su madre de 65 años que comía una vez al día para poder mantener su tren de vida. Nunca explicaba que esa administración consistía en manipular emocionalmente a la mujer que la había criado sola y con sacrificio. Esa misma tarde recibí una llamada de Marlene, mi vecina. Me invitó a tomar té en su casa para hablar sobre la investigación. Cuando llegué, me recibió con una expresión maternal pero determinada. «Florinda, lo que César te mostró ayer es solo la punta del iceberg», me dijo mientras servía el té en sus tazas de porcelana fina. Yo he estado observando la situación durante meses porque me recordaba demasiado a lo que me pasó con mi hijo mayor hace 10 años. Marlene me contó su propia historia de abuso financiero familiar. Su hijo la había manipulado durante 5 años, inventando crisis constantes para sacarle dinero. «La diferencia», me explicó, «es que yo trabajé en un banco durante 30 años y pude reconocer las señales más rápido que tú. Pero el daño emocional fue el mismo». Me mostró una carpeta que había estado preparando con evidencias adicionales sobre Tatiana y Tadeo. Había fotografías que ella misma había tomado discretamente, documentos que había conseguido a través de sus contactos en el sistema bancario, e incluso testimonios de otros vecinos que habían notado el contraste entre mi deterioro económico y el florecimiento material de mi hija. «Mira esto», me dijo mostrándome una fotografía tomada desde su ventana. Era Tatiana bajándose de su BMW nuevo frente a mi casa, cargando bolsas de compras de tiendas carísimas.
La fecha mostraba que era el mismo día que me había llamado llorando porque no tenía dinero para comprar comida. Y esto otro. Continuó mostrándome un documento bancario. Tadeo solicitó un préstamo para invertir en bienes raíces el mes pasado. En su solicitud declaró ingresos por $7,000 mensuales. ¿Te parece que alguien con esos ingresos necesita $20,000 mensuales de su suegra? Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de mi relación con Tatiana. Pero también era una pieza más en la construcción de mi nueva identidad como mujer que no se dejaría manipular nunca más. Marlene me ayudó a organizar toda la información en un archivo completo y detallado. Teníamos fotografías, documentos bancarios, capturas de pantalla, grabaciones de audio, testimonios de testigos y un análisis financiero completo que mostraba la discrepancia entre lo que ellos ganaban y lo que me pedían. ¿Qué piensas hacer con todo esto?, me preguntó Marlene mientras cerrábamos la carpeta final. Su pregunta me tomó por sorpresa porque hasta ese momento había estado tan enfocada en recopilar evidencias que no había pensado en el siguiente paso. No lo sé, le respondí honestamente. Parte de mí quiere confrontarlos inmediatamente con todo esto. Otra parte quiere simplemente cortar contacto y desaparecer de sus vidas como ellos han tratado de borrarme de las suyas. Marlene me puso una mano en el hombro con gesto maternal. Florinda, en mi experiencia, los manipuladores como tu hija y tu yerno no cambian solo porque uno les presente evidencias. Ellos van a negar todo, van a inventar nuevas mentiras, van a tratar de hacerte sentir culpable por haberlos investigado. Tenía razón. Conocía lo suficiente a Tatiana para saber que reaccionaría con indignación fingida, lágrimas estratégicas y nuevas historias diseñadas para confundirme. Pero esta vez yo estaría preparada. Sin embargo, continuó Marlene, creo que mereces la oportunidad de confrontarlos de manera controlada, en tus propios términos, con toda la verdad sobre la mesa. No para cambiarlos, sino para reclamar tu dignidad y cerrar este capítulo de tu vida con la cabeza en alto. Esa noche, con todas las evidencias organizadas en mi mesa, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a huir ni a desaparecer silenciosamente. Iba a enfrentar a Tatiana y Tadeo con la verdad completa, y luego sería libre para reconstruir mi vida sin el peso de sus mentiras. Pero esta vez, el encuentro sería bajo mis reglas. Pasé toda la semana planificando cada detalle de lo que sería mi confrontación final con Tatiana y Tadeo. No iba a ser un encuentro emocional e impulsivo como tantos otros que habíamos tenido. Esta vez sería calculado, controlado y definitivo. Tenía una sola oportunidad de hacer esto bien, y no podía permitirme ningún error. Primero decidí el lugar. Mi casa era el territorio perfecto porque me daba ventaja psicológica y control absoluto sobre la situación. Aquí yo establecía las reglas, yo controlaba los tiempos, y si las cosas se salían de control, ellos tendrían que irse, no yo. Además, en mi propia casa me sentiría más segura para manejar sus reacciones. Elegí el domingo por la tarde para la reunión. Los domingos siempre habían sido sagrados en nuestra familia, el día donde supuestamente nos reuníamos para fortalecer los lazos familiares. Qué ironía que fuera precisamente un domingo cuando esos lazos se cortarían para siempre. La invitación la hice por teléfono el miércoles por la mañana. Llamé a Tatiana con voz calmada y le dije que había estado reflexionando sobre nuestra conversación anterior y que quería hablar con ella y con Tadeo sobre el futuro de nuestra relación familiar. He tomado algunas decisiones importantes, le dije, y creo que es justo que las conozcan directamente de mí. Su tono cambió inmediatamente. Pude escuchar la esperanza en su voz cuando respondió: «Ay mamá, me alegra tanto que hayas llamado. Tadeo y yo hemos estado muy preocupados por ti. Por supuesto que podemos ir el domingo. ¿Quieres que llevemos algo especial para almorzar?» «No es necesario», le respondí. «Yo me encargaré de todo. Solo vengan con tiempo suficiente para una conversación tranquila. Tenemos mucho de qué hablar». Probablemente interpretó mis palabras como una señal de que había reconsiderado mi decisión sobre el dinero. Después de confirmar la cita, comencé a preparar el escenario como si fuera una obra de teatro. Cada elemento tenía un propósito específico. Organicé todas las evidencias en carpetas claramente etiquetadas y las coloqué en una caja debajo de la mesa del comedor, al alcance de mi mano pero invisibles para ellos cuando llegaran. Preparé copias de todos los documentos más importantes,
los estados de cuenta bancarios mostrando mis transferencias, las fotografías de sus gastos lujosos, las capturas de pantalla de sus redes sociales, y la transcripción completa de la grabación donde se burlaban de mí. Todo estaba organizado cronológicamente para contar la historia completa de su engaño. También preparé una calculadora y una hoja de papel con el total exacto de dinero que les había enviado durante los 3 años. $1.643.000, incluyendo las transferencias regulares y todos los extras que me habían solicitado para sus supuestas emergencias. El sábado por la noche ensayé mentalmente cada parte de la conversación. Practiqué las palabras exactas que usaría para presentar cada evidencia, anticipé sus posibles reacciones y preparé mis respuestas. No podía permitir que me desestabilizaran con lágrimas, gritos o manipulaciones emocionales como habían hecho tantas veces antes. La clave estaba en mantener un tono calmado y factual durante toda la conversación. Nada de acusaciones histéricas ni reproches emocionales. Solo hechos, evidencias y conclusiones lógicas. Quería que quedara absolutamente claro que esta no era una decisión tomada por impulso o resentimiento, sino el resultado inevitable de haber descubierto la verdad. El domingo por la mañana me levanté temprano y preparé la casa como si fuera para una ocasión especial. Limpié cada rincón, arreglé las flores del jardín en un florero bonito, puse mi mejor mantel en la mesa del comedor. Quería que todo se viera perfecto, porque este sería probablemente el último domingo que pasaríamos juntos como familia. Preparé un almuerzo especial, el guiso favorito de Tatiana que había cocinado cientos de veces durante su infancia, el postre de chocolate que le gustaba desde pequeña, y hasta compré el vino caro que Tadeo siempre pedía en las celebraciones. Era mi forma de honrar los buenos recuerdos antes de enterrarlos para siempre. A las 11 de la mañana recibí una llamada de Tatiana. «Mamá, ¿podemos llegar un poquito más tarde? Tadeo quiere pasar primero por la casa de su hermano». Probablemente estaban nerviosos y necesitaban tiempo extra para coordinar su estrategia. «No hay problema», le respondí. «Los espero cuando puedan venir». Mientras esperaba, me senté en mi sala favorita y reflexioné sobre los 38 años que habían pasado desde que nació Tatiana. Recordé la alegría inmensa que sentí cuando la tuve en mis brazos por primera vez, las noches de desvelo cuando estaba enferma, los sacrificios que hice gustosamente para darle la mejor educación posible. También recordé los momentos felices, sus primeros pasos, su graduación de la universidad, el día que me presentó a Tadeo y me dijo que se iba a casar. En algún momento durante esos años, la niña que yo había criado con tanto amor se había convertido en la mujer que me abofeteó por negarme a seguir financiando su vida de lujos. A las 2 de la tarde escuché el sonido familiar del BMW de Tadeo estacionándose frente a mi casa. Respiré profundo, me alicé la blusa y caminé hacia la puerta con pasos firmes. Este era el momento para el cual me había estado preparando toda la semana. Cuando abrí la puerta, Tatiana me recibió con una sonrisa exagerada y un abrazo que parecía ensayado. «Ay, mamá, hueles delicioso. Hiciste el guiso que me gusta». Tadeo venía detrás de ella con una botella de vino y su sonrisa más encantadora. «Doña Florinda, qué gusto verla. Traje su vino favorito para acompañar el almuerzo». Sus actuaciones eran perfectas, como siempre. Sabían exactamente cómo comportarse para mantenerme contenta y manipulable. Pero esta vez, en lugar de sentir el calor familiar que sus gestos solían provocar, solo sentí una fría determinación. «Pasen, pasen», les dije con voz hospitalaria. «Todo está listo. Siéntense donde siempre se sientan». Observé cómo se acomodaron en sus lugares habituales en mi mesa del comedor, la misma mesa donde 3 semanas antes Tatiana me había humillado delante de toda la familia. Serví el almuerzo con la misma dedicación de siempre, llenando sus platos generosamente, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Ellos comieron con apetito, elogiando la comida, contándome anécdotas triviales sobre su semana, comportándose como la familia amorosa que nunca habían sido realmente. Durante toda la comida, mantuve una conversación ligera y amigable. Pregunté por el trabajo de Tadeo, comenté sobre el clima, escuché sus historias con atención fingida. Ellos se relajaron gradualmente, creyendo que habían logrado suavizar mi posición y que pronto volverían a recibir su dinero mensual. Cuando terminamos de comer y serví el postre, finalmente llegó el momento que había estado esperando. «Bueno», dije con voz serena mientras me levantaba de la mesa, «creo que es hora de que hablemos sobre el futuro de nuestra familia». Caminé hacia la caja de evidencias que tenía preparada debajo de la mesa,
sintiendo como sus ojos me seguían con expectativa. Tatiana y Tadeo intercambiaron una mirada rápida, probablemente preparándose para recibir buenas noticias sobre la restauración de su fuente de ingresos. Antes de contarles mis decisiones, continué mientras sacaba la primera carpeta, hay algunas cosas que ustedes necesitan saber. Cosas que he descubierto recientemente y que han cambiado completamente mi perspectiva sobre nuestra relación. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Vi cómo las sonrisas se desvanecían de sus rostros y cómo sus cuerpos se tensaban en las sillas. Sabían que algo estaba mal, pero todavía no sabían qué tanto sabía yo. Era hora de mostrarles exactamente qué tanto sabía. Coloqué la primera carpeta sobre la mesa con movimientos lentos y deliberados, manteniendo contacto visual con ambos mientras abría la portada. El silencio en el comedor se volvió tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj de la cocina. Tatiana y Tadeo me miraban con expresiones que comenzaban a mostrar los primeros indicios de nerviosismo. Durante los últimos días, comencé con voz completamente calmada. He estado revisando algunos documentos y fotografías muy interesantes. Quiero mostrarles lo que he encontrado antes de tomar mis decisiones finales. Saqué la primera fotografía y la coloqué frente a ellos sobre la mesa. Era la imagen de Tatiana y Tadeo entrando al concesionario de autos de lujo, con la fecha claramente visible. Tatiana palideció inmediatamente, pero trató de mantener la compostura. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes fotografías nuestras?» «Es una foto tomada hace 6 meses», respondí sin alterar mi tono. «Exactamente 2 semanas después de que me dijeras que su auto viejo se había descompuesto y necesitaban $5,000 extra para repararlo». Coloqué el siguiente documento sobre la mesa, el recibo de compra del BMW. Pero compraron este BMW de $60,000 en efectivo el mismo día que recibieron mi transferencia para la supuesta reparación. Tadeo comenzó a moverse incómodamente en su silla, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra podría incriminarlo más. Continué sacando evidencias una por una, como cartas en un juego mortal. Las fotografías de sus cenas en restaurantes caros, los recibos de viajes a Europa, las capturas de pantalla de sus redes sociales mostrando compras de lujo. Cada imagen era acompañada por mi voz serena explicando las fechas y las mentiras correspondientes. «Esta foto es de su viaje a París el mes pasado», dije mostrándoles una imagen que habían publicado en Instagram. El mismo mes que me dijeron que no podían visitarme en mi cumpleaños porque estaban atravesando dificultades económicas graves. Tatiana finalmente explotó. «Mamá, esto es ridículo. ¿Nos estás espiando? ¿Quién te está dando estas fotografías? Esto es una invasión a nuestra privacidad». Su voz había subido 3 octavas y sus manos temblaban ligeramente. «No he terminado», respondí sin inmutarme por su arrebato. Saqué los documentos bancarios que César había conseguido. Estos son los estados de cuenta que muestran sus verdaderos ingresos. Tadeo, según estos documentos, ganas $4,000 mensuales en tu trabajo actual. Tatiana, tus ingresos como freelance varían entre $2,000 y $3,000 al mes. Coloqué mi calculadora sobre la mesa junto con una hoja donde había anotado los números totales. Juntos tienen ingresos mensuales promedio de $6,500. Más que suficiente para vivir cómodamente sin necesidad de los $20,000 que yo les enviaba cada mes. Tadeo trató de interrumpir con su voz más persuasiva. «Doña Florinda, usted no entiende. Esos documentos no muestran todos nuestros gastos. Vivir en la ciudad es muy caro, tenemos muchas responsabilidades que usted no conoce». «¿Cómo esta responsabilidad?», lo interrumpí sacando la solicitud de préstamo que había conseguido Marlene. «Tadeo, hace un mes solicitaste un préstamo para invertir en bienes raíces. En tu solicitud declaraste ingresos por $7,000 mensuales. ¿Te parece que alguien con esa capacidad financiera necesita $20,000 mensuales de su suegra de 65 años? El color desapareció completamente del rostro de Tadeo. Sus ojos se movían nerviosamente entre los documentos sobre la mesa, buscando alguna forma de explicar lo inexplicable. Pero yo no había terminado con la evidencia más devastadora. Sin embargo, continué, lo que más me duele no son las mentiras sobre el dinero. Es esto. Saqué mi teléfono y presioné play en la grabación que César me había proporcionado. La voz de Tatiana llenó la habitación. La vieja está empezando a hacer preguntas incómodas sobre el dinero.
Creo que tenemos que ser más cuidadosos con nuestros gastos visibles. No queremos que se dé cuenta de lo bien que vivimos gracias a ella. Y luego la voz de Tadeo: tranquila, tu mamá es demasiado sentimental para cortarnos el dinero. Solo tienes que llorar un poco y hacerle sentir culpa maternal, como siempre has hecho. Esa técnica nunca falla con las madres de su generación. El silencio que siguió fue absoluto. Tatiana tenía la boca abierta, sin poder articular palabra. Tadeo miraba hacia abajo, como si pudiera desaparecer entre las baldosas del piso. Las risas que seguían en la grabación resonaron en el comedor como campanas de funeral. 3 años, dije finalmente, mi voz aún controlada pero cargada de una autoridad que nunca antes había mostrado. 3 años durante los cuales ustedes convirtieron mi amor maternal en su fuente de ingresos privada. 3 años durante los cuales yo comía una vez al día para poder enviarles dinero que ustedes gastaban en lujos innecesarios. Coloqué la hoja con el total calculado en el centro de la mesa. $1.643.000. Esa es la cantidad exacta que les he enviado, incluyendo todas las transferencias extras para sus supuestas emergencias. Dinero que provenía de mi pensión de jubilada y de los ahorros que había guardado durante décadas de trabajo. Tatiana finalmente recuperó la voz, pero ahora sonaba desesperada, sin el control calculado de antes. Mamá, puedo explicarlo todo. Las cosas no son como parecen. Sí, tal vez no fuimos completamente honestos sobre algunos gastos, pero nunca quisimos lastimarte. Todo lo que hicimos fue por amor. Por amor, exploté finalmente, perdiendo por primera vez la compostura que había mantenido durante toda la confrontación. ¿Me abofeteaste por amor? ¿Se burlaron de mí con sus amigos por amor? Me hicieron sentir culpable por no poder darles aún más dinero por amor. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, necesitando un momento para recuperar mi control emocional. Cuando me volteé hacia ellos, mi voz había recuperado su frialdad letal. Pero la mentira más grande no fueron los viajes falsos ni las emergencias inventadas. La mentira más grande fue hacerme creer que ustedes me amaban mientras me convertían en su empleada personal. Las palabras salían de mi boca como flechas precisas, cada una diseñada para llegar al corazón de su engaño. Tadeo trató una última maniobra desesperada. Doña Florinda, entiendo que esté molesta, pero podemos arreglar esto. Podemos cambiar, podemos ser más honestos. No tiene que terminar así nuestra relación familiar. Tienes razón, le respondí volviendo a sentarme. No tiene que terminar así. Vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Puede terminar mucho peor. Saqué la última carpeta de mi caja de evidencias. Esta contenía algo que no había mencionado antes: copias de todos los documentos que había preparado para presentar una denuncia formal por fraude financiero familiar. Verán, he estado consultando con un abogado sobre las opciones legales que tengo disponibles. Durante nuestra investigación, descubrimos que ustedes cometieron varios delitos: fraude por engaño, obtención de dinero bajo falsos pretextos y abuso financiero de persona mayor. En este estado, esos delitos pueden ser castigados con hasta 5 años de prisión y la obligación de devolver todo el dinero obtenido ilegalmente. Ahora sí, el pánico era visible en sus rostros. Tatiana comenzó a llorar, pero no eran las lágrimas calculadas que había usado tantas veces para manipularme. Estas eran lágrimas de terror puro ante la posibilidad de enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Por favor, mamá, suplicó con voz quebrada. No hagas esto. Somos familia. Podemos solucionarlo sin involucrar a la policía. Te devolveremos el dinero, haremos lo que sea necesario. Miré a mi hija, esta mujer de 38 años que lloraba como una niña atrapada en una mentira, y sentí algo que nunca había experimentado antes: una completa ausencia de compasión maternal. El lazo que me había atado a ella durante décadas finalmente se había roto. El dinero ya no importa, le dije con una finalidad que la hizo temblar. Lo que importa es que ahora ustedes van a entender lo que se siente cuando alguien tiene poder absoluto sobre tu futuro. Era mi turno de tener el control. El llanto de Tatiana llenaba el comedor como el lamento de un animal herido, pero por primera vez en años, ese sonido no despertaba mi instinto maternal protector. La miraba sollozar sobre mi mesa, rodeada de las evidencias de su traición, y solo sentía una fría satisfacción al ver cómo la realidad finalmente la alcanzaba. Por favor, mamá, repetía entre hipos.
No vayas a la policía. Haremos lo que sea. Te devolveremos todo el dinero, mes a mes si es necesario. Pero no nos arruines la vida por esto. Sus manos temblorosas trataban de alcanzar las mías, pero yo las retiré inmediatamente. Tadeo había perdido completamente su compostura de hombre seguro y encantador. Sudaba profusamente y sus ojos se movían desesperadamente por la habitación, como si buscara una salida de escape que no existía. Doña Florinda, por favor, sea razonable. Tenemos responsabilidades, obligaciones. Si esto sale a la luz, perderemos nuestros trabajos, nuestra reputación, todo. Su reputación, repetí con una sonrisa que ni yo misma reconocí. ¿La misma reputación que construyeron gastando el dinero de una vieja? ¿La misma reputación por la que convirtieron mi amor maternal en el chiste de sus reuniones sociales? Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el teléfono de la casa. ¿Saben qué? Tienen razón. Esto no tiene que llegar a la policía. Vi cómo sus rostros se iluminaron con esperanza desesperada. Hay otra forma de resolverlo. Marqué el número de mi hermana Valeria. Cuando contestó, puse el altavoz para que todos pudieran escuchar. Valeria, ¿podrías venir a mi casa ahora mismo? Y trae a Jorge contigo. También llama a nuestros primos Gilberto y Pablo. Necesito que toda la familia escuche algo muy importante. ¿Qué pasa, Florinda?, preguntó Valeria con preocupación en la voz. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, respondí mirando directamente a Tatiana y Tadeo. Finalmente voy a contar la verdad sobre lo que ha estado pasando en mi vida durante los últimos 3 años. Creo que todos merecen saber qué tipo de personas son realmente mi hija y mi yerno. Tatiana se levantó bruscamente de la silla, derribando su vaso de agua en el proceso. No puedes hacer esto. Es humillante. Somos tu familia. ¿Familia? La miré con una frialdad que la hizo retroceder. La familia no se abofetea por poner límites. La familia no miente sistemáticamente para robar dinero. La familia no convierte a sus madres en empleadas bancarias. Mientras esperábamos a que llegaran mis familiares, observé cómo Tatiana y Tadeo intercambiaban miradas desesperadas. Podía ver sus mentes trabajando furiosamente, tratando de encontrar alguna estrategia para salir de esta situación. Pero ya era demasiado tarde. Yo tenía todas las cartas y finalmente las iba a jugar. «Todavía puedes detener esto», me susurró Tatiana acercándose a mí con los ojos rojos de llorar. «Si nos das una oportunidad de compensarte, de cambiar, de demostrar que podemos ser mejores. No destruyas nuestra familia por esto». La miré fijamente por varios segundos antes de responder. «Tatiana, ustedes destruyeron esta familia hace 3 años cuando decidieron convertir mi amor en su negocio personal. Yo solo estoy mostrando los restos». A los 20 minutos comenzaron a llegar mis familiares. Primero Valeria y Jorge, seguidos por mis primos Gilberto y Pablo con sus esposas. Incluso vino mi vecina Marlene, quien había sido fundamental en descubrir la verdad. Todos se sentaron en mi sala con expresiones confundidas, sin entender por qué los había convocado con tanta urgencia. Tatiana y Tadeo permanecían en el comedor, inmóviles como estatuas, sabiendo que cualquier intento de escape solo empeoraría su situación. Pude ver cómo Tatiana miraba hacia la puerta con desesperación, pero Tadeo la detuvo con una mano en el brazo. Sabían que huir confirmaría su culpabilidad. Gracias a todos por venir tan rápido, comencé dirigiéndome a mi familia reunida. Los llamé porque necesito contarles algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Algo que me da mucha vergüenza admitir, pero que ya no puedo seguir guardando en secreto. Valeria se inclinó hacia adelante con preocupación. «Florinda, ¿qué pasa? Nos tienes muy nerviosos con tanto misterio». Durante los últimos 3 años, continué con voz firme, yo he estado enviando $20,000 mensuales a Tatiana y Tadeo. Les he dado un total de $1,643,000 de mis ahorros y mi pensión. Escuché exclamaciones ahogadas por toda la sala. ¿Qué? Jorge se levantó de su silla. ¿$1,600,000? Florinda, ¿por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué necesitaban tanto dinero? Antes de que pudiera responder, Pablo intervino. Espera, eso explica muchas cosas. Explica por qué has estado tan delgada últimamente, por qué tu casa se está deteriorando, por qué dejaste de comprar tus medicinas.
Exactamente, confirmé. Pero eso no es lo peor. Lo peor es la razón por la cual les estaba dando ese dinero. Procedí a contarles toda la historia, las mentiras sistemáticas, las crisis falsas, las manipulaciones emocionales, y finalmente la bofetada que recibí cuando decidí poner límites. Cuando terminé mi relato, el silencio en la sala era sepulcral. Todos miraban hacia el comedor donde Tatiana y Tadeo seguían sentados, ahora completamente expuestos ante toda la familia. La vergüenza en sus rostros era tan intensa que casi podía tocarse. Gilberto fue el primero en hablar, su voz cargada de indignación. Me están diciendo que mientras nosotros pensábamos que Florinda tenía problemas económicos y no queríamos molestarla pidiendo ayuda, estos dos le estaban robando sistemáticamente. No es robo, murmuró Tadeo desde el comedor, haciendo un último intento patético de defenderse. Ella nos daba el dinero voluntariamente. Nunca la obligamos a nada. La esposa de Pablo, Antonia, se levantó furiosa y caminó hacia el comedor. ¿Voluntariamente? ¿Le mentir sobre emergencias falsas es voluntario? ¿Manipular a una madre que los ama es voluntario? Tatiana levantó la vista, con los ojos hinchados y la cara manchada de lágrimas. Tía Antonia, ustedes no entienden. Las cosas se salieron de control, pero nunca fue nuestra intención lastimar a mamá. Solo necesitábamos ayuda temporal y... «¡Temporal!», gritó Valeria, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante años. 3 años de temporal. 3 años durante los cuales tu madre comía una vez al día para mantenerte tu estilo de vida de princesa. Jorge se dirigió directamente a Tadeo con una voz que jamás le había escuchado antes. Tú eres un hombre adulto. ¿Cómo pudiste permitir que tu esposa abofeteara a la mujer que los ha estado manteniendo durante años? ¿Dónde está tu dignidad, tu honor? Y tú, Marlene señaló a Tatiana con un dedo acusador, eres una mujer de 38 años que debería estar cuidando a su madre, no chupándole la sangre como un parásito. Me das asco. La humillación pública que tanto habían temido finalmente había llegado. Cada miembro de la familia expresaba su indignación, su decepción, su repugnancia hacia lo que habían hecho. Las máscaras que habían usado durante años para mantener una imagen respetable se desintegraban ante mis ojos. Por favor, susurró Tatiana dirigiéndose a toda la sala. Denme una oportunidad de explicar, de compensar, de cambiar. No me condenen para siempre por esto. Ya tuviste 3 años de oportunidades, le respondí desde mi posición junto a la ventana. 3 años durante los cuales elegiste mentir, manipular y aprovecharte cada día. No hay explicación que pueda borrar eso. Me dirigí nuevamente a mi familia. Quería que todos supieran la verdad porque durante estos años ustedes han sido testigos de mi deterioro sin entender la causa. Quería que entendieran que no fue por enfermedad ni por mala suerte. Fue por la codicia de mis propios hijos. El peso de la realidad cayó sobre toda la habitación como una lápida. Mi familia finalmente entendía por qué había estado viviendo como una indigente mientras mis hijos vivían como millonarios. La traición era tan profunda y sistemática que todos luchaban por procesarla completamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Valeria con voz quebrada. Miré hacia el comedor donde Tatiana y Tadeo esperaban mi veredicto final, completamente derrotados y expuestos ante todos. Era el momento de pronunciar la sentencia que había estado planeando durante días. Ahora, dije con una voz que resonó por toda la casa, van a experimentar lo que se siente vivir sin el dinero fácil que han estado robando durante 3 años. Y van a hacerlo sabiendo que toda su familia conoce exactamente qué tipo de personas son realmente. La justicia había llegado finalmente, y tenía el rostro de una mujer de 65 años que había encontrado su dignidad. 6 meses han pasado desde aquel domingo que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi jardín renovado con una taza de té caliente entre mis manos, apenas puedo reconocer a la mujer que solía ser. La que comía una vez al día para enviar dinero a sus manipuladores. La que aceptaba humillaciones con tal de mantener una relación familiar tóxica. Los días inmediatamente después de la confrontación fueron los más difíciles. Tatiana y Tadeo se fueron de mi casa esa tarde cargando no solo con su vergüenza pública, sino también con la realidad de que tendrían que enfrentar sus responsabilidades económicas sin mi subsidio mensual. No hubo despedidas dramáticas ni promesas de cambio. Solo el silencio pesado de quien sabe que ha perdido algo para siempre. Durante las primeras semanas recibí llamadas desesperadas a todas horas.
Mensajes de texto plagados de súplicas, promesas y amenazas veladas. Tatiana alternaba entre la víctima que había sido malentendida y la hija indignada que acusaba a su madre de crueldad. Tadeo intentó la ruta de la negociación, ofreciendo planes de pago y compromisos que sabíamos ambos que nunca cumpliría. Bloqueé sus números después de la 20ª llamada nocturna. No por rabia, sino por algo mucho más poderoso: indiferencia. Había gastado décadas de mi vida preocupándome por su bienestar, sacrificando mi tranquilidad por sus supuestas necesidades. Ya no tenía espacio emocional para sus dramas fabricados. La reacción en cadena de su corte financiero fue rápida y predecible. Al tercer mes sin mis $20,000 mensuales, comenzaron los remates. Primero vendieron el BMW de lujo, después las joyas caras, luego los muebles de diseñador que habían comprado con mi dinero. Vi las publicaciones en redes sociales donde intentaban justificar estos cambios como decisiones de simplificar su estilo de vida. Sus amigos, esos mismos que habían disfrutado de cenas costosas pagadas indirectamente por mí, comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta de que la fuente de generosidad se había secado. Las invitaciones a eventos sociales caros se desvanecieron. El círculo social que habían construido basado en apariencias financieras se desmoronó como un castillo de arena. Para el quinto mes, habían perdido el apartamento lujoso. Se mudaron a un lugar más modesto, acorde con sus ingresos reales. Tadeo tuvo que buscar un segundo trabajo para cubrir gastos que antes yo financiaba sin saberlo. Tatiana comenzó a trabajar más horas como freelance, enfrentando finalmente la realidad de lo que significaba mantenerse a sí misma. Mi hermana Valeria me mantenía informada de estos desarrollos, no por chisme sino por preocupación genuina hacia mi bienestar emocional. Temía que viendo sus dificultades yo pudiera recaer en mis patrones de rescate maternal. Pero cada noticia de sus problemas económicos solo confirmaba algo que ya sabía: eran perfectamente capaces de valerse por sí mismos cuando no tenían otra opción. Con el dinero que antes enviaba religiosamente cada mes, comencé a reconstruir la vida que había perdido. Renové mi casa completamente: pintura nueva, plomería reparada, un jardín que ahora florece con colores vibrantes. Compré muebles cómodos, electrodomésticos modernos, y por primera vez en años, mi hogar se siente como un santuario en lugar de un lugar de paso hacia la próxima transferencia bancaria. Volví a comer 3 comidas completas al día. Retomé mis medicinas para la artritis sin calcular si me alcanzaba el dinero para otras cosas. Me compré ropa nueva, libros que había querido leer, e incluso planifiqué un viaje a las montañas que siempre soñé conocer. Cada compra personal era un acto de autodeterminación, una declaración de que mi bienestar también importaba. Mi salud mejoró dramáticamente. Los dolores de cabeza constantes desaparecieron cuando dejé de vivir en estrés financiero permanente. Volví a dormir toda la noche sin despertarme preocupada por cómo iba a conseguir el dinero del próximo mes. Mi médico comentó en mi última visita que parecía 10 años más joven. Pero el cambio más profundo no fue material sino emocional. Aprendí a disfrutar la soledad sin sentirla como abandono. Mis domingos ya no están marcados por la ansiedad de esperar llamadas que nunca llegaban o visitas que solo se materializaban cuando necesitaban dinero. Ahora los paso leyendo, cocinando para mí misma, o visitando amigos que me aprecian por quien soy, no por lo que puedo darles. Mi círculo social se expandió naturalmente cuando dejé de estar disponible para emergencias financieras constantes. Marlene y yo nos hicimos muy cercanas, compartiendo historias de supervivencia familiar y apoyándonos mutuamente en nuestros procesos de sanación. Conocí a otras mujeres en situaciones similares a través de un grupo de apoyo que ella me recomendó. En estas reuniones aprendí que mi historia no era única. Muchas madres de mi generación habían experimentado algún tipo de abuso financiero familiar. La diferencia estaba en quienes encontraron la fuerza para ponerle fin y quienes permanecieron atrapadas en ciclos de culpa y manipulación hasta sus últimos días. La familia también se reorganizó de manera orgánica. Mis sobrinos, que antes mantenían distancia por respeto a la relación que yo tenía con Tatiana, comenzaron a visitarme más frecuentemente. Descubrieron a una tía que tenía tiempo y energía emocional para dedicarles, ahora que no estaba constantemente agotada por el drama financiero de mis propios hijos. Pablo y Gilberto se convirtieron en figuras protectoras que nunca supe que necesitaba. Me ayudaron con las reparaciones de la casa, me acompañaron al banco para reorganizar mis finanzas, e incluso investigaron opciones legales por si decidía proceder con demandas formales. Su apoyo me recordó lo que se siente tener familia real,
no parasitaria. A mediados del 6º mes, Tatiana hizo un último intento de reconciliación. Llegó a mi casa un martes por la tarde, sola, con un ramo de flores baratas y una carta escrita a mano. Ya no llevaba ropa de diseñador ni joyas caras. Su apariencia era la de una mujer trabajadora común, que finalmente conocía el valor real del dinero. La dejé entrar, no por nostalgia sino por curiosidad. Quería ver si había aprendido algo durante estos meses de consecuencias reales. Su carta era larga y elaborada, llena de disculpas que sonaban sinceras y promesas de cambio que podrían haber sido genuinas. Pero había una línea que lo arruinó todo. Sé que probablemente nunca puedas perdonarme completamente, pero espero que algún día puedas ayudarnos nuevamente cuando realmente lo necesitemos. Incluso en su momento de supuesta humildad, seguía viendo en mí una fuente potencial de recursos futuros. No había aprendido a verme como una persona completa con necesidades propias. Solo había aprendido a ser más sutil en sus aproximaciones. Le devolví la carta sin leerla completa y le expliqué con calma que ya no tenía capacidad emocional para relaciones basadas en condiciones financieras. Que podría considerar una amistad superficial en el futuro, pero nunca volvería a ser la madre que rescata, subsidia o sacrifica su bienestar por los caprichos de adultos funcionales. Se fue llorando, pero esta vez sus lágrimas no despertaron mi instinto maternal. Habían perdido su poder sobre mí permanentemente. Ahora, mientras veo el atardecer desde mi jardín reparado, siento algo que no había experimentado en décadas: paz completa. No tengo que preocuparme por transferencias bancarias, no tengo que inventar excusas para justificar por qué no puedo comprar algo para mí misma, no tengo que caminar sobre cáscaras de huevo para mantener contenta a gente que nunca estuvo realmente contenta conmigo. Mi casa está silenciosa, pero no vacía. Está llena de mi propia presencia, de mis decisiones, de mi comodidad. Los domingos ya no son días de ansiedad familiar, sino de gratitud personal. Como cuando quiero, duermo cuando me da sueño, y gasto mi dinero en cosas que me traen alegría genuina. ¿Me arrepiento de haber expuesto públicamente a Tatiana y Tadeo? No. Fue necesario romper el silencio cómplice que permitía que su abuso continuara. ¿Extraño a la hija que creí tener? Sí, pero he aceptado que esa hija nunca existió realmente. Era una proyección de mis esperanzas maternales, no la persona real que decidió convertirme en su empleada bancaria. El dinero que recuperé al cortar su subsidio no solo restauró mi estabilidad financiera, restauró mi dignidad. Aprendí que el amor verdadero incluye límites, que la compasión sin fronteras se convierte en complicidad, y que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es dejar que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus acciones. Si estás leyendo esto y reconoces elementos de mi historia en tu propia vida, quiero que sepas algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca eres demasiado viejo para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre la comodidad familiar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien intentó borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y mantener tu autorrespeto? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestras historias es lo que le da a otra persona el valor para escribir un final diferente en la suya. La vida comienza de nuevo cada vez que decidimos que merecemos algo mejor. Yo lo decidí a los 65 años, y estos han sido los meses más libres de toda mi existencia.